Doctora Lara, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Gracias, es un gusto que tenemos a una invitada nueva en esta sesión, que es la doctora Dafne. La va a presentar posteriormente la doctora Marisa Bravo. Bienvenida. Y gracias, Toño, por acompañarnos también. Gracias, Lesbia. Y por supuesto a la doctora Marisa, que es la jefa del área de imagen mamaria en CT Scanner México. Así que vamos a dar comienzo, perdón porque ya estamos retrasados con esta sesión virtual. Bienvenidos nuevamente, gracias. Gracias. Pues, buenas noches a todos. Doctora Lara, gracias por la apertura a estas sesiones que tiene realizando desde hace muchos años a la gente nueva que se esté integrando. Pues son casos clínicos, es contar un poco de nuestra experiencia que tenemos al día a día, y es muy importante la integración y la colaboración del equipo multidisciplinario para poder atender mejor a nuestros pacientes, y por eso ahora tenemos un súper invitado de lujo. Doctor Mahfouz, gracias por aceptar, y yo sé que su opinión va a ser muy valiosa y muy informativa para nosotros. Vamos a empezar. Voy a invitar a la doctora Dafne Soto. Ella es nueva integrante a nuestro equipo que tenemos. Yo sé que junto con Lesbia, yo sé que junto con la doctora Julia vas a aportar mucho a este equipo. Gracias. Solamente nada más vamos a comentar, es un solo caso, es una sola paciente. Vamos a empezar cómo la recibimos y cómo fue evolucionando y cómo fue cambiando. Es importante ver nuestras opiniones de diagnóstico y también la opinión del manejo que se tuvo. Dafne, por favor. Muchas gracias. Compartes pantalla. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos por estar aquí. Como mencionó la doctora Marisa, vamos a ver un solo caso. Nosotros recibimos a esta paciente en junio del 2021. Es una paciente femenina, 45 años de edad, como antecedentes de importancia. Tiene un familiar con cáncer de mama, su abuela paterna. Ella nos niega antecedentes quirúrgicos o enfermedades. Y el antecedente de mayor importancia para nuestro caso en este momento es la inmunización para COVID-19, que había sucedido 3 semanas antes de que ella presentara con nosotros. Y llega con nosotros por la palpación de un ganglio axilar izquierdo del lado de la vacunación. Realizamos en junio 2021 mastografía y ultrasonido. Aquí ustedes pueden ver las proyecciones cráneo-caudal y MLO, donde observamos un tejido heterogéneamente denso. No se logran identificar microcalcificaciones o distorsiones de la arquitectura en mama, la piel y el complejo areola-pezón. La verdad no nos llamaron la atención. Lo que sí es que hacia la axila izquierda, donde ella nos refiere la palpación, se identifican 2 ganglios aumentados de tamaño y de densidad, con engrosamiento cortical y también desplazamiento del hilo graso. Como la molestia era izquierda, realizamos proyecciones adicionales como lo fue la proyección lateral y tomosíntesis, donde no se identificó ningún otro hallazgo mastográfico de este lado, más que estos 2 ganglios que ya habíamos visto. Complementamos con ultrasonido. Y en la mama derecha, radio 10, línea B, observamos un nódulo circunscrito con ecos internos y reforzamiento posterior de 10.7 milímetros, que concluimos como un quiste complicado, y un quiste simple también hacia radio 9 de la mama derecha, que medía 3.4 milímetros. Fueron los únicos hallazgos de la mama derecha. Del lado izquierdo, en radio 2, línea C, observamos 2 nódulos circunscritos adyacentes y anecoicos con unos ecos internos, igual, reforzamiento posterior. El de mayor tamaño medía 8.5 milímetros y el que estaba adyacente de menor tamaño, 7.6 milímetros en el eje mayor. A la aplicación de modo Doppler color de estos 2 nódulos, observamos un vaso adyacente. Y otro hallazgo que encontramos en la mama izquierda hacia radio 6, línea A, fue otro quiste simple de 6.3 milímetros.
En la zona palpable, en la axila izquierda, observamos el ganglio de mayor tamaño que ya habíamos visto. En este ganglio no se logra identificar el hilio, hay engrosamiento cortical de hasta 15 milímetros y con el Doppler la vascularidad es periférica. Y el ganglio de menor tamaño que observamos también tiene un engrosamiento cortical de 8.1 milímetros y también vascularidad periférica. Teniendo en cuenta que esta era una paciente en 2021, cuando recién estaba lo de la vacunación, nos refería a un antecedente de vacunación reciente de ese mismo lado, se dejó como un BIRATS 3. La primera revisión que haremos es de las adenopatías axilares por COVID. Como ustedes saben, la evaluación de la axila es muy común en nuestra práctica. Por mastografía y por ultrasonido podemos evaluarlos muy bien. Con mastografía nos quedamos limitados al nivel 1 y por ultrasonido sí podemos evaluar los 3 niveles ganglionares. También, como nos lo mencionan los criterios de adecuación de la ACR, en lesiones palpables axilares o unilaterales o bilaterales, el ultrasonido es nuestro principal estudio de imagen, así como en la estadificación axilar de cáncer de mama o en la valoración en adjuvancia. Con la vacunación de COVID, nosotros radiólogos nos vimos en un reto porque teníamos que diferenciar aquellos ganglios que eran reactivos a la respuesta inmune de la vacunación a aquellos que sí eran de sospecha para malignidad. Sabemos que la vacunación tuvo como efecto adverso estas adenopatías, ya sean palpables o dolorosas al principio, así nos lo referían los pacientes, que desde el inicio de los estudios que nos evaluaban la eficacia de las vacunas se nos llegó a mencionar que hasta un 0.3% de los pacientes llegaban a detectar adenopatías clínicamente palpables. Estudios posteriores de estas vacunas nos llegaban a reportar hasta un 3.3% de las adenopatías palpables. Nosotros por imagen rápidamente empezamos a ver un aumento en la incidencia de las adenopatías en las mastografías de tamizaje. Al principio se empezó a reportar una incidencia del 0.4 cuando lo comparábamos con mastografías previo a la vacunación, por lo cual diferentes sociedades nos empezaron a desarrollar guías con la finalidad de disminuir biopsias o seguimientos innecesarios a estas pacientes. Ya estudios posteriores nos llegaban a mencionar una incidencia de hasta el 35% de adenopatías halladas incidentalmente en estudios de tamizaje ya sea masto o ultrasonográficos, por lo cual encontrábamos mayor incidencia nosotros de las adenopatías por imagen, de aquellas que eran detectadas clínicamente, en especial cuando agregábamos el ultrasonido. Además, la duración de las adenopatías era muy variable. Clínicamente nos llegaban a mencionar que eran palpables desde el día 2 al 4 y llegaban a durar de 1 a 2 días clínicamente palpables, pero nosotros por imagen llegábamos a detectarlas desde el día 1 hasta 71 días posteriores a la vacunación, incluso con casos reportados que persistían hasta 43 semanas posteriores a la vacunación, por lo cual las adenopatías que nosotros detectábamos eran más tempranas o incluso más duraderas que las detectadas clínicamente, que agregaba el reto a nosotros los radiólogos. Recordar un poco de la morfología normal de un ganglio, que este debe de ser un ganglio ovalado con un hilo graso central más grande, una corteza delgada menor a 3 milímetros, la cual debe de ser uniforme por ultrasonido ligeramente hipoecoica, y la vascularidad es iliar. Un ganglio que nos empieza a levantar sospecha se convierte en un ganglio que pierde esta morfología ovalada y se convierte en redonda. Hay engrosamiento cortical mayor a 3 milímetros, ya sea de forma focal, con abultamientos o difusa. Puede haber pérdida del hilo graso, desplazamiento de la vascularidad se convierte en periférica, e incluso aquellos ganglios ya metastásicos podemos llegar a encontrar microcalcificaciones, como el primario de la mama, nódulos espiculados, y por resonancia también llegamos a ver el edema periganglionar. La utilidad de los diferentes estudios de imagen está más evaluada en pacientes con primarios de mama. Tenemos todos estos estudios de imagen. El inicial con el que solemos iniciar con nuestras pacientes es la mastografía, que como les mencionaba está limitada al nivel 1 para la evaluación de ganglios, pero con una sensibilidad de hasta 67% y un 81% de especificidad. El ultrasonido es muy útil por la facilidad que tenemos para biopsiar hallazgos
tiene bajo costo y muy disponible, con la limitante de que es operador dependiente, pero en caso de evaluación de ganglionar de pacientes con carcinoma primario de mama, la sensibilidad de este aumenta hasta un 87% y una especificidad reportada de hasta 97%. Otro estudio también muy útil es la resonancia, cuyo principal valor está en el engrosamiento cortical, que tiene un engrosamiento cortical menor a 3 milímetros, nos ofrece un alto valor predictivo negativo para malignidad, una especificidad de hasta 91%. En caso del PET, que nos ayuda para valorar a aquellas pacientes con enfermedad localmente avanzada o metastásica, también con la limitante de la baja resolución espacial a nivel de la axila, pero una especificidad del 93% y una sensibilidad del 64%. Ahora, en el caso de que estemos pensando en primarios de mama y queremos estadificar la axila, el mejor estudio sería la PET resonancia, con una sensibilidad del 77% y una especificidad del 100%. Todos estos estudios disponibles dentro de Grupo CT Scanner, PET resonancia en la sucursal de San Ángel, PET-CT en San Ángel y en Lomas Altas. Ahora les presentaré algunos de los casos similares a nuestra paciente, que también se presentaban así, con nódulos palpables axilares posteriores a la vacunación. Esta paciente, 41 años, 6 días posterior a su primera dosis de Pfizer. Por mastografía observamos también 2 ganglios aumentados de tamaño y de densidad con engrosamiento cortical. Se dejaba en seguimiento y 6 semanas posteriores hay resolución de este engrosamiento. Eran ganglios reactivos. Otro caso de una paciente también con un nódulo palpable axilar, 9 días posterior a la vacunación, ella paciente de alto riesgo, siendo BRCA2 positivo. Se encuentra este ganglio palpable, que es redondo, con desplazamiento del hilo graso, gran vascularidad periférica. En este caso, al ser una paciente de alto riesgo, se decide biopsiar con reporte de hiperplasia reactiva. Otra paciente asintomática acude a su tamizaje, posvacunación, este engrosamiento que nos hacía sospechar de malignidad con desplazamiento del hilo graso se deja en seguimiento a los 3 meses con resolución. Otra paciente, 53 años, asintomática, en su mastografía de tamizaje del lado de la vacunación se observan estos ganglios aumentados de tamaño, de densidad y con engrosamiento que se dejaban en seguimiento, por ejemplo, este caso hasta 119 días, fue cuando hubo resolución. Y también se llegaba a presentar en pacientes ya con diagnósticos de cáncer de mama, como es esta paciente de 48 años de edad, con diagnóstico reciente de carcinoma ductal infiltrante del lado derecho, ya con afectación ganglionar derecha documentada. En las pacientes con cáncer de mama se les recomendaba la vacunación del lado contralateral al cáncer. Esta paciente en su resonancia para valorar la extensión coincide que se realiza 3 días posterior a la vacunación de Pfizer. Del lado derecho están los hallazgos ya conocidos y del lado izquierdo se observan estos ganglios aumentados de tamaño con engrosamiento cortical y realce. Por el antecedente se decide biopsiar, con resultado de igual de hiperplasia linfoide, y en la resonancia de esta misma paciente, a la mitad de su tratamiento en adyuvante, hay respuesta de los ganglios derechos y resolución del engrosamiento del lado izquierdo. Diagnósticos diferenciales de las adenopatías, pues el principal es un primario de mama, pero podemos llegar a tener enfermedades benignas como son las infecciosas, mastitis, celulitis o tuberculosis, que nos pueden dar estas imágenes axilares similares a las de nuestro caso. Otro también hallazgo muy frecuente es en pacientes con adenitis inducida por silicón o aquellos que ya está también documentado en otras vacunas, como es el DPT, VPH o influenza, solo que ahora con esta vacunación masiva que tuvimos, pues lo vimos de una forma más frecuente. Entre las malignas, nuestro diagnóstico diferencial son metástasis de carcinoma de mama o metástasis de otros primarios, como lo puede ser melanoma o linfoma. El desarrollo de las guías comenzó desde 2020, cuando empezamos a ver estos ganglios, y ahorita les mencionaré las diferentes sociedades y sus sugerencias en ese entonces y en lo que vamos.
En 2020, la Society of Breast Imaging recomendó posponer el tamizaje a todas aquellas pacientes que hubieran tenido un antecedente de vacunación reciente hasta 12 semanas. Ahorita, en su última recomendación de 2022, recomiendan no retrasar el tamizaje. Este es en pacientes asintomáticas con riesgo de cáncer normal y sin lesiones palpables. En 2020, aquellas pacientes que presentaban las adenopatías axilares unilaterales se podía dejar en BRAF 0 para ya sea conseguir mayor información clínica o realizar una evaluación más completa de la mama, o un seguimiento a 3 meses, como fue el caso de nuestra paciente, con un seguimiento a 4 a 12 semanas. Ahorita la recomendación es que se dejen BRAF 2 a las pacientes con adenopatías axilares unilaterales que tengan este antecedente de vacunación reciente, y también es válido dejarlos en BRAF 3, solo que el seguimiento va a ser a 12 semanas y bajarlo a un BRAF 2 si vemos mejoría o resolución de los ganglios. Podemos seguirlo dejando en un BRAF 3 si es que los ganglios siguen levantando sospecha, o biopsia si hay aumento del tamaño o cantidad de los mismos. Otra de las sociedades que nos ha presentado sus recomendaciones respecto a las adenopatías axilares post-COVID es la European Society of Breast Imaging. Este sí nos va a dividir a las pacientes dependiendo si son pacientes asintomáticas o traen alguna molestia o son pacientes en tratamiento de cáncer de mama. En el caso de pacientes asintomáticas que acuden a su tamizaje, igual no vamos a retrasar sus estudios independientemente del estatus de vacunación. Similar a la Sociedad de Breast Imaging, dejaremos en un BRAF 2 a las adenopatías axilares únicas del lado de la vacunación. Si nos llegan a levantar sospecha clínica, también es válido dar un ultrasonido de seguimiento en aquellas pacientes que tengan más de 6 semanas desde su última dosis. En pacientes sintomáticas con alguna manifestación clínica en mama o en axila, igual no retrasaremos los estudios de imagen, y si el hallazgo de la adenopatía es contralateral o incidental al hallazgo que nos está presentando la paciente o nos refiere, la dejaremos en un BRAF 2. Si encontramos algún hallazgo en mama que nos levante la sospecha para un BRAF 4 o un BRAF 5 y la adenopatía que estamos viendo coincide de ese lado, lo dejan a criterio del radiólogo dependiendo de la morfología y la sospecha del ganglio, si se va a biopsiar o no. Y en pacientes que estén en tratamiento de cáncer de mama, también no retrasaremos el estudio de imagen. Y en el caso de que la adenopatía coincida con el lado de la vacunación, que en estas pacientes pues lo recomendado es que esté del otro lado la vacunación, pero si coincide que es de ese lado del cáncer, igual a criterio del radiólogo y del clínico realizaremos biopsia o seguimiento. Entonces, para concluir esta revisión, las recomendaciones en general para pacientes con adenopatías va a ser que en pacientes asintomáticas que acudan a su tamizaje no retrasaremos la vacunación. Importante seguir preguntando el tipo de dosis, la fecha de administración, el tipo de vacuna. Recordar que las mRNA eran las que generaban mayor respuesta inmunológica y por lo tanto mayor reactividad en los ganglios, y el lado de inyección. En las pacientes con cáncer de riesgo normal y que la adenopatía sea única, la dejaremos en BRAF 2 si no encontramos ningún hallazgo en mama, y en un BRAF 3 si nos genera esta adenopatía alguna inquietud clínica con un seguimiento a 12 semanas. También es válido dejar un seguimiento menor a 12 semanas o realizar la biopsia en aquellas pacientes que sí encontremos un hallazgo en mama o la adenopatía sea contralateral al sitio de la vacunación o en pacientes de alto riesgo. Entonces, ahora pasaré la palabra a la doctora Lesbia, que continuará con nuestro caso y el seguimiento de la paciente. Bien, al paciente se le había dejado un seguimiento a 12 semanas y acude 2 meses después porque presenta aumento de los ganglios y actualmente dolor en la axila izquierda. Anteriormente nada más era la palpación del ganglio. Entonces, al revisar la axila, bueno, hicimos ultrasonido bilateral del lado derecho, ganglios de aspecto benigno. Se seguía viendo el quiste complicado en radio 10 línea B, otros quistecitos simples, menores a 5 milímetros en el resto de la mama derecha. Comenzábamos a ver también quistecitos en la mama izquierda, estos menores de 8 milímetros. Radio 6, radio 5, y aquí comenzamos a ver un cambio en el radio 1
radio 1, 2 a 7 centímetros del pezón, identificamos un nódulo hipoecoico, heterogéneo, predominantemente hipoecoico con tendencia a ver áreas tendientes anecoicas, con algunos ecos en su interior, con reforzamiento acústico posterior, bordes angulares y que con la aplicación del Doppler color veíamos que tenía incremento de la vascularidad tanto periférica como central de esta lesión. Las dimensiones de esta era de 11.7 por 14.4 por 18.7 milímetros en sus ejes mayores. Entonces, aquí ya encontrábamos una lesión de sospecha. Aquí simplemente en retrospectiva comenzamos a ver, eso es una comparativa de que qué habíamos visto en ese estudio basal cuando la primera vez que la paciente llegó, estas imágenes de quistes complicados adyacentes, vean con esa vascularidad, nada más un vaso periférico, pero no un reforzamiento vascular periférico central como estábamos viendo, a esta lesión que ya se veía de mayor tamaño, con más modificaciones de su morfología y que además presentaba vascularidad tanto periférica como central. Aquí ya encontramos una lesión de sospecha en la mama. Y los ganglios que antes habíamos visto, estos incrementaron de tamaño, estaban más redondeados, había además mayor cantidad de ganglios, aquí de menores a 15 milímetros con vascularidad central, y en esta ocasión ya no veíamos 2, sino estábamos viendo 6 ganglios de aspecto redondeado cuando en pérdida del hilo graso. Decidimos además por los hallazgos encontrados tanto en la mama como en la axila, y se le hizo revisión de las regiones infraclavicular, supraclavicular y cadena mamaria interna del lado izquierdo. En este momento, con todos los hallazgos que encontramos tanto en la mama como en la axila, se le dio una categoría BIRAT 5. Esta paciente no se biopsió con nosotros, ella tuvo biopsia en otro lado, tanto de la mama como de la axila. El doctor Mahfouz, su médico tratante, nos hizo favor de dar el reporte de la biopsia que tuvo la paciente. En la biopsia de la lesión de la mama izquierda, se reportó como carcinoma ductal invasor sin patrón específico, grado histológico 3, con un SBR de 9, con infiltrado linfoplasmocitario de leve a moderado. Se le hizo también biopsia de corte en la axila, donde reportaron carcinoma invasor metastásico. Se le hizo inmunistoquímica con receptores de estrógeno al 0% negativo, receptores de progesterona negativo, el HER2 negativo, el Ki-67 al 80% positiva en células neoplásicas. Le cedo la palabra al doctor Antonio Mahfouz para que nos diga qué pasó con esta paciente, qué manejo le estuvieron dando. Claro que sí, muchas gracias. Buenas noches a todos. En este caso teníamos una paciente de edad muy joven, presentando un tumor mamario pequeño, pero con una actividad ganglionar a nivel axilar muy voluminosa. De entrada, al momento del diagnóstico, por los hallazgos principalmente a nivel axilar, se trata de una enfermedad localmente avanzada. Además, desde el punto de vista biológico, era un tumor, o fue un tumor, que en la biopsia se reportó de alto grado, grado 3, pero que con los hallazgos de la inmunohistoquímica podíamos asumir que se trataba de un cáncer biológicamente de muy alta agresividad. Hay que recordar que basados en la inmunohistoquímica, que son 4 factores los que siempre estudiamos, son por un lado los receptores de estrógenos y de progesterona, que tanto los receptores de estrógenos y progesterona, mientras más fuertemente estén expresados, el pronóstico será mejor porque suelen ser tumores biológicamente menos agresivos. El tercer factor es un factor de crecimiento epidérmico que se llama HER2-Neu, que el que se encuentre expresado implica tumores de más agresividad, pero que esa agresividad se neutraliza gracias a que existen terapias blanco muy específicas para los tumores que expresan HER2. Y por el otro lado, el Ki-67, que es un factor en inmunohistoquímica que lo que mide, palabras más, palabras menos, es la velocidad de reproducción celular. Entonces, este caso en particular, además de presentarse en una etapa localmente avanzada por la actividad ganglionar tan voluminosa, tenía un tumor de alto grado, sin expresión de receptores de estrógenos ni de progesterona, lo cual implicaba un alto grado de agresividad.
el HER2 negativo y un Ki67 del 80%, que ahí buscamos un corte generalmente no mayor del 20 o del 30%. Entonces estábamos ante una etapa localmente avanzada de un tumor muy agresivo. Le hicimos un PET-CT, el cual pueden ver en su pantalla, en el que afortunadamente se descartó enfermedad visceral, enfermedad a distancia. Solamente había actividad tumoral a nivel mamario. Arriba a la izquierda pueden ver la lesión primaria. Era una lesión menor de 2 centímetros o cercana a 2 centímetros. Y abajo a la izquierda pueden ver ustedes la actividad ganglionar a nivel axilar tan voluminosa. Entonces, en un caso como el de ella en particular, que combina una etapa localmente avanzada con un tumor biológicamente agresivo, el manejo primario siempre es con quimioterapia y no con una operación. Y esto es algo que cada vez tenemos que entender mucho mejor los clínicos, porque, vaya, durante muchos años el cáncer de mama, el manejo primario se hizo con cirugía y hoy entendemos mucho mejor la biología tumoral de estos casos y sabemos que los tumores que se presentan con estas características clínicas se van a ver beneficiados de recibir un tratamiento primario, no con cirugía y sí con quimioterapia. El iniciar un tratamiento con quimioterapia de estos casos nos brinda la posibilidad de varias cosas positivas. La primera, que podemos ser menos agresivos en nuestras cirugías, es decir, podemos ser más conservadores, no nada más en la mama, sino también en la axila, por un lado. Por otro lado, al obtener buena respuesta con la quimioterapia, podemos conocer desde el punto de vista biológico una respuesta in vivo a la quimioterapia y también nos va a brindar información pronóstica con relación a cómo les va a ir a nuestros pacientes, porque hoy sabemos que mientras mejor respuesta patológica tengan a la quimioterapia, son pacientes que tendrán una mejor supervivencia. En este caso podemos ver, le iniciamos un tratamiento a base de una quimioterapia estándar y del lado derecho, posterior a recibir la quimioterapia, podemos ver cómo hubo una respuesta metabólica muy importante. A nivel del tumor primario, arriba a la derecha, podemos ver cómo la lesión tuvo una disminución muy importante de la actividad metabólica y en la axila lo mismo. Podemos ver inclusive, se ve el clip en el ganglio, tanto en el ganglio como en el tumor primario, y hay una respuesta clínica muy buena. Obteniendo esta información, llevamos a la paciente a una cirugía, que era la siguiente parte del tratamiento, en donde logramos, bueno, le expusimos opciones de manejo quirúrgico con ella. Cabe mencionar que le hicimos un test genético por la edad y salió negativo, es decir, no tenía mutación a BRCA ni a ningún otro gen. Y bueno, hablando de opciones de tratamiento, llegamos a la conclusión, junto con la paciente, que una cirugía conservadora con una disección de axila era una buena opción de tratamiento para ella, con un procedimiento de remodelación oncoplástica. La llevamos a cirugía, hicimos la cirugía conservadora de la disección de axila y obtuvimos un residual a nivel mamario de 1 centímetro y 9 ganglios positivos de 17 que fueron extirpados. Es decir que a pesar de que metabólicamente tuvo una muy buena respuesta evaluada por el PET y también desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista patológico no obtuvimos una muy buena respuesta porque el tener 9 ganglios positivos después de quimioterapia en un tumor triple negativo, sin duda representa un factor pronóstico muy adverso para el pronóstico de esta paciente. Repetimos la inmunohistoquímica y es una inmunohistoquímica idéntica, que no esperaríamos algún viraje en estos casos. Como parte del protocolo de manejo de esta paciente, la llevamos a radioterapia posterior a la cirugía y después de la radioterapia se mantuvo en un tratamiento con un fármaco de quimioterapia que se llama gemcitabine por 6 meses. Estuvimos haciendo evaluaciones clínicas y radiológicas durante ese periodo y se mantuvo bien. Sin embargo, de una manera muy aguda, presentó molestias a nivel mamario izquierdo y fue que debido a esto se fueron solicitados nuevamente estudios de imagen, de mastografía y ultrasonido. Y bueno, para el análisis de estos estudios le cedo la palabra a la doctora Lesbia. Muchas gracias, doctor. Entonces, la paciente acude con nosotros para estudios de ultrasonido del lado izquierdo en enero de este año, por incremento del dolor.
Ella refiere que había tenido algunas actividades en las vacaciones y que había comenzado a tener un poco de mayor molestia. En la mama operada encontramos los cambios en la exploración hacia la axila, los cambios, una zona de distorsión de la arquitectura, que además se comunicaba hacia la piel, que coincidía con el sitio de cicatriz del antecedente quirúrgico que se le hizo a nivel de la axila. En radio 2, en la línea BC, teníamos otra zona de distorsión que también coincidía con la zona de cicatriz que presentaba la paciente. Y hacia el rastreo que se está haciendo de todo el resto de la mama, hacia el radio 2 a 6 centímetros del pezón, por debajo del sitio de cicatriz y de localización más lateral, identificamos dos imágenes nodulares, una hipoecoica, otra aparentemente más anecoica, que además no tenía un contorno definido. De primera instancia, lo que se pensó pues fue que era un cambio por necrosis grasa porque estaba muy llegano a sitio de cirugía. Siempre además tenemos herramientas para poder evaluar, no nos confiamos y utilizamos el Doppler y, oh sorpresa, cuando nosotros comenzamos a ver que con el Doppler color, a pesar de ser una imagen parecida anecoica, no veíamos un reforzamiento tan franco, que esto, bueno, tenía todavía los cambios por radioterapia, los cambios postquirúrgicos, la paciente bastante sensible al momento de la exploración, y el incremento de la vascularidad. Entonces, esta es una lesión que estábamos viendo adyacente al sitio de la cirugía. No contábamos en ese momento más que con los estudios iniciales y teníamos el antecedente quirúrgico que ya había tenido la paciente en el 2022. Este nodulito era de 9.3 por 7.9 por 6.4 milímetros en sus ejes mayores. Vean ustedes la imagen nodular no bien definida. La otra, la más pequeña, parecía un cambio por necrosis grasa, estaba más hipoecoica, esta tendía a ser más anecoica, a pesar de un discreto reforzamiento, pero con el Doppler veíamos una importante vascularidad. La paciente además refería que había un sitio de enrojecimiento en la piel, veíamos que había engrosamiento generalizado de la piel y esto por los cambios principalmente no solamente quirúrgicos, sino también por la radioterapia, con pérdida de los planos anatómicos. En el sitio de enrojecimiento, pues se veía únicamente el engrosamiento de la piel, sin otra lesión o alteración. Revisamos nuevamente el hallazgo que estábamos encontrando, infraclavicular, supraclavicular y cadena mamaria interna, no encontrando ninguna otra alteración, además de ese nódulo, y ese nódulo se concluyó como una lesión de sospecha, que podría ser a descartar una recurrencia. Se le dio un BRAF 4C. En ese momento nos comunicamos con uno de sus médicos vía telefónica, dado que la paciente pues venía bastante angustiada, quería que le diéramos información, platicando ya con el médico y los hallazgos que nosotros estábamos encontrando, pues la paciente también, y que estábamos mandando a biopsia la lesión, se biopsió ese mismo día. A la paciente, por todos los cambios de la cirugía, nada más en ese momento se le hizo nada más el ultrasonido, se le hizo, aquí ustedes tienen la imagen donde estamos tomando la toma de la biopsia de la lesión de sospecha. Posteriormente vemos que tenemos los cambios de la biopsia, de esas líneas ecogénicas que nos ayudan a confirmar que estábamos en el sitio de la lesión. Por protocolo, siempre que se hace biopsia de cualquier tipo de lesión guiado ya sea por mastografía o por ultrasonido, les dejamos colocado un clip para seguimiento de esta paciente y por toda la sensibilidad que tenía, únicamente se tomó una proyección oblicua para poder abarcar la mayor cantidad de tejido y poder identificar el clip. Aquí nosotros tienen una amplificación, una proyección medio oblicuo lateral, donde estamos viendo engrosamiento de la piel, incremento de la radiodensidad del tejido glandular, incremento de la trabeculación, y eso simplemente por los cambios por radioterapia, y identificábamos un nódulo radiolúcido con el clip y de contorno irregular, no tan sugestivo. El reporte de la biopsia nos dio carcinoma ductal infiltrante y patrón específico grado 3 con un SBR de alto, y la inmunistoquímica nos dio negativo para receptores de estrógeno, de progesterona, HER2 negativo, el Ki-67 más del 90% de las células neoplásicas. Y bueno, se les da la información a su médico y la paciente, pues le cedo la palabra al doctor Mahfouz para que nos diga qué pasó con esta paciente. Pues la verdad, como les había platicado, había tenido una respuesta clínica muy buena a la quimioterapia, pero no así patológica, lo cual implicaba
pues un pronóstico muy, muy malo para esta paciente, con una posibilidad de una recurrencia pronta. Y bueno, pues fue lo que sucedió de una manera pues muy agresiva. Tuvo una recurrencia tanto a nivel local, es decir, a nivel mamario, como a nivel ganglionar en diferentes sitios. Aquí podemos ver en el PET actividad tumoral importante a nivel mediastinal, todo esto en tejido ganglionar. Si me pasa la siguiente diapositiva, doctora, por favor. Vamos a ver también ahí más actividad ganglionar a nivel mediastinal, inclusive en ganglios infradiafragmáticos. Al lado derecho podemos ver, e izquierdo podemos ver ganglios a nivel infradiafragmático, nuevamente sin afectación visceral para el beneficio de la paciente, siempre que en una recurrencia o una enfermedad metastásica hay ausencia de enfermedad visceral, siempre va a ser mejor para nuestros pacientes, pero sin duda nos estaba pues confirmando, esta recurrencia tan temprana nos estaba confirmando una biología tumoral sumamente agresiva. Ante estos hallazgos de una recurrencia pronta con un tumor biológicamente igualmente de agresivo que el primario, empezamos nuevamente tratamiento con quimioterapia, pero ahora en combinación con inmunoterapia para tratar de pues, utilizar más herramientas para este caso. Se hizo una combinación de un medicamento de quimioterapia con uno de inmuno y después del primer ciclo tuvo progresión, es decir, que no tuvo una buena respuesta. Fue necesario cambiar la quimioterapia y modificarla a otro tratamiento en combinación con inmunoterapia, en donde ya empezamos a ver respuesta. Hoy está en tratamiento todavía, lleva 3 o 4 ciclos de quimioterapia en combinación con inmunoterapia y afortunadamente está empezando a ver respuesta, y esto lo podemos ver clínicamente cómo está a nivel mamario. Todavía no le hemos hecho estudios de imagen para poder evaluar desde el punto de vista metabólico y anatómico en un PET-CT estas lesiones, cómo se van a comportar. Pero al menos desde el punto de vista clínico a nivel mamario está teniendo respuesta. No podemos determinar qué índice de respuesta vamos a obtener, pero es una herramienta más la inmunoterapia adicionada a la quimioterapia citotóxica para un caso como el de esta paciente. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña breve revisión de del seguimiento postquirúrgico que se hace en estos pacientes contra un tratamiento conservador o con un tratamiento coplástico, como es esta paciente, donde se le hace cirugía y extirpación del cáncer de un lado y se le hace simetrización de la mama contralateral. ¿Cuál es el objetivo del seguimiento? Principalmente en cuanto a ver la recurrencia local. Se puede encontrar un segundo primario de la mama antes de que se presenten síntomas. Esta es la finalidad de esto. Los mujeres que tienen antecedentes de cáncer de mama pueden presentar un segundo primario del 5 al 10% de los casos en 10 años posteriores al primer diagnóstico. Entre los factores de riesgo de recurrencia local, ya algunos había mencionado el doctor, principalmente va a estar de acuerdo a la edad, el grado y tamaño del tumor, la multifocalidad, la afectación ganglionar, el estado de receptor, si el paciente recibió quimio, radioterapia o terapia hormonal. Los cambios postquirúrgicos en mamas, en ambas mamas por simetrización es un reto para nosotros los médicos radiólogos, porque ¿dónde estaba la lesión? ¿Dónde estaba el cáncer? Bueno, eso vamos a ir viendo. Dentro de las diferentes guías nos dicen que el seguimiento lo podemos empezar ya sea en seguimiento anual de tipo mastográfico y sonográfico al finalizar al primer año de haber terminado la radioterapia, o bien puede ser de 6 meses de finalizado ya este tratamiento con radioterapia o la cirugía. Generalmente la conducta que se hace es a partir de cuando se termina la radioterapia, a los 6 meses se comienzan a hacer los primeros estudios de imagen. En el Instituto de Cancerología, generalmente los hacen a los 6 meses de haber del tratamiento quirúrgico. Bueno, estos simplemente son todos las guías que se están presentando y que nos presentan estas modificaciones que cuando es la sugerencia que nos piden para este tipo de paciente, y que generalmente va a depender de la comunicación que haya del médico, principalmente con el clínico, y recuerden que somos un equipo multidisciplinario. Entonces, el seguimiento, la mastografía es el posterior, permite confirmar la extirpación de la lesión, nos permite identificar colecciones, detectar si hay cáncer residual o recurrente, detectar cánceres metacrónicos en la mama ipsilateral o en la mama contralateral. Hay consideraciones especiales de la mama tratada
cortada que a veces es difícil de posicionar y difícil de comprimir. Estas son proyecciones medio oblicuo laterales de una paciente que tuvo un tratamiento conservador oncoplástico del labio izquierdo, donde los cirujanos nos ayudan a nosotros en estas imágenes poniendo grapas metálicas adyacentes al lecho quirúrgico donde se encontraba la tumoración, que también les ayudan a los radioterapeutas, y con la simetrización de la mama contralateral para que la paciente, pues el aspecto estético y cosmético, además de que estén curadas, pues también es una parte importante. Las imágenes adicionales nos van a permitir garantizar la curvatura de toda la mama. Aquí hay diferentes protocolos, hacer conos de compresión focal en el sitio de la cicatriz donde estuvo la lesión, tomar proyecciones laterales, extremas, externas. Esto también va a depender de dónde esté localizado el cambio postquirúrgico, la característica y el tamaño de la mama, para que entonces nosotros tengamos las proyecciones necesarias para poder evaluar esta mama tratada, así como también la ayuda del ultrasonido. La radioterapia nos va a retrasar la resolución de los cambios postquirúrgicos. Hay que comparar con los estudios previos para maximizar la detección de recurrencia. Se recomienda control antes del inicio de la radioterapia y 6 meses después de finalizada. Pero volvemos a decir, cada protocolo va a depender de dónde estemos trabajando y del equipo multidisciplinario. Debemos de buscar la estabilidad de estos hallazgos. Entonces, la falta de cambio de intervalo entre 2 estudios consecutivos nos va a estar hablando de estabilidad. Esto va a ocurrir en promedio más o menos de los 2 a 3 años después de completar la radioterapia, pero también en ese momento de estabilidad, esos cambios por radioterapia que vamos a encontrar en nuestras pacientes, es también el momento en que se puede presentar las recurrencias tumorales que pueden comenzar a aparecer. Entonces, es importante que nosotros sepamos identificar cuáles cambios son por la cirugía, por la radioterapia, y cuáles pueden ser de sospecha para una lesión, una recurrencia. Una vez lograda la estabilidad de los hallazgos postquirúrgicos y post-radioterapia que tengamos en estas pacientes con tratamiento conservador, vamos a ver cualquier aumento en los cambios o el desarrollo de una nueva densidad o microcalcificaciones, debe ser sospechar una recidiva tumoral. Entonces es muy importante que nosotros recordemos la fisiopatología de la cicatrización, donde tenemos 3 fases. La primera fase, la fase inflamatoria, que va de los 0 a 4 días. Aquí es donde más frecuentemente vamos a encontrar hematomas y oceromas. Aquí los polimorfonucleares y los macrófagos nos van a ayudar a que todos esos cambios comiencen a ver de desechos, de hematomas, comiencen a degradarse, para que comiencen a ver esa disminución de esas colecciones. Después viene la fase angiogénica y proliferativa. En esta generalmente va a abarcar de 4 días hasta 3 semanas. Aquí va principalmente el tejido de granulación, es lo que se va a tener presente. Va a haber una revitalización de la herida, y aquí vamos a encontrar una matriz extracelular y degradación del colágeno, donde va a haber esta reabsorción de alguna colección. Los cambios postquirúrgicos generalmente tienden a ir disminuyendo. Esas zonas de distorsión van a ir con el paso del tiempo, van a ir disminuyendo, de verlas de mayor densidad, más irregulares, van a ir estas disminuyendo y no siendo tan irregulares. Posteriormente la fase de remodelación, que esta puede ir desde las 3 semanas hasta 1, 2 o 3 años, dependiendo. Y aquí ya vamos a ver principalmente zonas de fibrosis. Aquí es donde vamos a comenzar a ver los cambios por necrosis grasa, que pueden ser desde nódulos radiolúcidos, no circunscritos, quistes oleosos, calcificaciones gruesas y calcificaciones. Bien, no sé, ¿qué hallazgos nosotros debemos de encontrar en estas pacientes que ya tuvieron un tratamiento conservador y tienen simetrización de mama contralateral? Principalmente el engrosamiento de la piel, que puede ser pues bilateral por los mismos cambios, va a ser un poco más evidente en la mama que esté llevando cambios por radioterapia, zonas de distorsión de la arquitectura coincidentes con el sitio de cicatrices, de acuerdo a la remoción y al sitio y a la extirpación de la lesión, calcificaciones gruesas, podemos encontrar colecciones líquidas hemáticas, cambios por necrosis grasa y los cambios post-tratamiento por radioterapia, como es principalmente el engrosamiento de la piel, el incremento de la trabeculación, así como de la radiodensidad de la mama radiada. Dentro de las colecciones es el hallazgo más común, en el primer control postquirúrgico. 50% de los pacientes van a poder presentar estas colecciones a las 4 semanas, a las 25% de las pacientes a los 6 meses ya hay resolución de estos cambios.
de estas hematomas, de estas colecciones. La resolución completa va a verse a los 12 o 18 meses después de la cirugía. ¿Cómo los vamos a ver? Mamográficamente podemos ver como zonas de mayor densidad en el sitio de cirugía o como colecciones como estas imágenes ya más nodulares, de bordes no circunscritos, más redondeados, adyacentes al sitio de cirugía, que además no son tan de alta densidad y que sonográficamente se van a ver zonas o colecciones, zonas heterogéneas, ovoideas o más redondeadas que pues, principalmente son anecoicas, las pueden contener septos o algún detritus o zonas ecogénicas en su interior y que estas con el paso del tiempo pues se van a ir modificando. Podemos encontrar también imágenes quísticas complejas, como es en el caso de donde hay septos que pueden ser principalmente delgados o a lo mejor un poco más gruesos o con ecos internos. Y el aumento en el tamaño debe alertar de una posible recurrencia. Generalmente estos con el paso del tiempo van a disminuir la densidad, van a disminuir la radiodensidad que veamos mamográficamente, así como también los hallazgos sonográficos. Otro de los hallazgos que también son muy frecuentes es el edema mamario y el engrosamiento cutáneo. Estos cambios los vamos a encontrar posterior a la cirugía conservadora. Vamos a encontrar principalmente un edema localizado, como es en esta proyección medio oblicuo lateral. Vamos a ver una zona de distorsión, una heterogenicidad muy leve en el sitio de la distorsión, con un discreto engrosamiento focal, a diferencia cuando ya tienen radioterapia, donde vamos a encontrar un edema generalizado, incremento de la trabeculación, podemos de manera generalizada en la mama, incremento de la radiodensidad, así como engrosamiento de la piel generalizado. Estos cambios van a ir disminuyendo y van a alcanzar estabilidad en 2 o 3 años. En algunas ocasiones puede persistir hasta 5 o 6 años. Hay que tener mucho cuidado porque tener como diagnóstico diferencial una diseminación linfática de cáncer, obstrucción al drenaje venoso, infección, falla cardíaca congestiva. Por ultrasonido, pues viendo los cambios, vamos a ver las zonas de distorsión de la arquitectura, el cambio posquirúrgico, vamos a ver el engrosamiento de la piel, un poco de la pérdida de los planos anatómicos por el edema que se esté presentando en el sitio de cirugía. Otro de los hallazgos de la distorsión de la arquitectura, que va a ser secundario a cicatrización y necrosis dasa. Vamos a verlo mamográficamente como una densidad de tejido blando, especulado, irregular, lo cual nos puede dar en un momento dado un falso positivo, van márgenes mal definidos asociados a retracción de la piel y que simula recurrencia. Aquí estamos viendo, simplemente son proyecciones medio oblicuo laterales, donde estamos viendo una zona de distorsión asociada a una alta densidad, tenemos grapas metálicas adyacentes, vean cómo está retrayendo la piel en esta zona, además está asociada a engrosamiento de la piel. Aquí es la paciente con el paso del tiempo, vamos viendo cómo estos cambios, este engrosamiento de la piel va disminuyendo, vean cómo ese incremento de la radiodensidad del tejido mamario también va disminuyendo la distorsión. Esos son los cambios que nosotros estamos esperando con el paso del tiempo, que estos lleguen a desaparecer o a estabilizarse en aproximadamente 2 años. Podemos encontrar principalmente lucencias centrales, cambios de aparición de los diferentes de apariencia central, donde vamos a ver de un centro como una estrella negra, que en un momento dado vamos a ver un centro radiolúcido y que salen estas lucencias, pero que estas irradiaciones que salen de esta zona de distorsión van a modificarse con los cambios de posición o las diferentes proyecciones. Van a desaparecer y sonográficamente vamos a ver esas zonas de distorsión, la pérdida de los planos anatómicos, el engrosamiento de la piel, principalmente en los sitios de cicatrices, y que todos estos cambios con el paso del tiempo van a ir disminuyendo. Podemos encontrar también las calcificaciones, que son calcificaciones benignas, en una incidencia de 28% de entre los primeros 6 a 12 meses después de la radioterapia. Estas generalmente llegan a ser distróficas. Aquí nosotros pueden ser quistes oleosos que son patognomónicas o hilos de sutura. Aquí tenemos una proyección craneocaudal de una paciente donde ustedes pueden ver esas imágenes radiolúcidas redondeadas que tienen una calcificación de su periferia en relación con quistes oleosos. Esta es otra paciente donde estamos viendo las calcificaciones de los hilos de sutura en una proyección craneocaudal.
hacia los cuadrantes internos. Por ultrasonido, esas calcificaciones gruesas distróficas, pues vamos a ver imágenes ecogénicas redondeadas en su borde anterior que nos van a dar una gran atenuación sónica posterior, y debemos también tener mucho cuidado, saber correlacionar los hallazgos mamosonográficos para estar completamente seguros que estamos ante una calcificación. Dentro de las secuelas de la radioterapia, pues nos van a proporcionar control de la enfermedad residual microscópica y permite tasas más bajas de enfermedad recurrente y una mejor supervivencia. Sin embargo, pues esta va a tener un mayor riesgo de infección, principalmente de abscesos, y es muy bajo el porcentaje de que se presenten neoplasias malignas inducidas por la radiación, como puedan ser a nivel de pulmón, secundarios en la mama, leucemias, sarcomas. Es más el beneficio que obtenemos de estas. Y pues bueno, recordar simplemente de que la recurrencia local a 5 a 10 años, en un estudio que se hizo en aquellas pacientes que tenían cáncer in situ y que se les hizo una seguimiento a 10 años, estas pacientes, aquellos casos que tengan márgenes negativos pueden tener una recurrencia a 10 años de un 8%. Si tienen márgenes positivos, hasta un 15%. Si la paciente es mayor de 60 años, hay un 5% de probabilidad de recurrencia. Menores de 40 años, esto incrementa hasta un 18%. Pero si tenemos una lopetomía más la radioterapia, el riesgo de una recurrencia va a disminuir hasta el 50%. Bueno, pues no queda más que agradecerles su presencia. Simplemente vean cómo una paciente que llegó por una adenopatía, la evolución que puede presentar con el paso del tiempo y la importancia que debemos de tener la comunicación como equipo multidisciplinario con los clínicos para poder dar un mejor seguimiento y atención. Y antes de que demos inicio a las preguntas y respuestas, les agradecería si son tan amables de llenar van a tener una encuesta de satisfacción. Les agradeceríamos mucho que la retroalimentación por parte de ustedes. Y pues bueno, en lo que ustedes van llenando esta encuesta, muchísimas gracias, y les cedo la palabra a la doctora Marisa Bravo. Muchas gracias a todos por estar acompañándonos. Muy valiosa la opinión de ustedes dos, sus pláticas, porque al final son temas que nosotros cotidianamente estamos enfrentándonos los radiólogos. La curva de aprendizaje que tuvimos ante la pandemia y ante las vacunas y todos estos guías que ya se establecieron posteriormente. Y el otro es la cirugía conservadora, las recurrencias, que también tenemos que tener un grado de dificultad en nosotros los radiólogos, y es lo que nos enfrentamos el día a día. Entonces, muy buenas ponencias. El punto de vista clínico, quirúrgico, es muy valioso para nosotros, como lo dije en un principio, trabajar en una forma multidisciplinaria para el bienestar del paciente, pues nos ha traído muchísimos mejores resultados, ¿no? Tener la comunicación con ustedes. Marisa, yo quisiera felicitar a todos los ponentes. Gracias por sus espléndidas exposiciones. Y yo quisiera aclarar un punto. Cuando se hizo el PET de cuerpo completo, bueno, esto nos está etapificando a distancia, pero la especificidad para la mama es mucho mayor si se hubiera hecho el PEM en forma complementaria, para a lo mejor haber detectado algunos otros focos pequeños. Realmente la resolución que nos ofrece el PET de cuerpo completo no es la misma en el PEM en forma complementaria y aprovechar la dosis. Ahora, yo creo que quisiera también señalar que en estas pacientes jóvenes con tumores triples negativos tan agresivos como en esta chica, también pensar, como ya se ha mencionado, pues opciones de otras metástasis a otros lados, como ya nos mostró el doctor Mahfouz. Y aquí sí resaltar que la PET resonancia se lleva las palmas para valorar cerebro, que es uno de los sitios temidos, también hígado, y que lo va a hacer con mucho mayor precisión y finura
en relación al PET solito. Entonces sí, la metodología, los avances han seguido y creo que para nueva retapificación sería de utilidad. Gracias. Vamos a comentar unas preguntas. Vamos a ser breves porque creo que ya estamos en tiempo, pero las que no podamos contestar se las vamos a contestar vía WhatsApp. Nos pregunta, buenas tardes, les pregunto si las adenopatías son más evidentes con cuál tipo de vacuna. Bueno, respecto a la vacunación COVID, aquellas que vimos que causaron una mayor inmunogenicidad fueron las vacunas con mRNA. Y hay también otra pregunta que nos hacen respecto a qué otras vacunas llegaron a presentar adenopatías. Pues como lo mencioné, esto ya es conocido. Ahorita fue una vacunación masiva, por eso es que vimos tanto incremento de adenopatías, pero está reportado en influenza, VPH, BCG, todas estas que causen una respuesta inmune local hacia la axila nos pueden llegar a generar estos ganglios de sospecha. Nada más acotar también que las enfermedades autoinmunes también nos muestran ganglios bilaterales que nos pueden hacer dudar, y conocemos que la artritis reumatoide, el lupus, etcétera, también tenemos que tenerlos presentes en el diagnóstico diferencial de estas adenopatías. Y que de veras antiguamente la exploración del ultrasonido, no nos enfocábamos a ver las regiones linfoproliferativas. Yo creo que el papel del radiólogo es fundamental en la exploración en cualquier paciente y más con antecedentes oncológicos, y ahora con esto que nos han mostrado de todas las adenopatías presentes en tantas campañas de vacunación que existen en la actualidad. Gracias. ¿Cuál es el número para WhatsApp? En nuestra página web viene la información sobre nuestros WhatsApp en los diferentes centros. Va a ser un gusto poder contestar también por ese medio. Pues hay muchas felicitaciones a todos. Dafne, Lesbia, doctora, doctor, y de diferentes partes de Latinoamérica, que eso creo que nos ha dado esta ventaja de hacer estos webinars, ¿no, doctora? Poder llegar a más lugares en esto, y creo que la importancia de poder comunicar y poder pues, enseñar un poquito los casos que tenemos el día a día. Muchas felicitaciones, muchas gracias, de verdad. Pues siempre estamos tratando de hacer los mejores casos y a la mejor presentación. Personalmente siempre es un reto para mí, para mi maestra, que desde hace 20 años la conozco, pero siempre tenemos la obligación de tener unos buenos casos en los que también nosotros aprendimos mucho, ¿no? Desgraciadamente para el paciente, pero ya dijo el doctor Maps que vamos, vamos bien. Esperamos que tengamos una buena respuesta, porque además pues tenemos una integración una comunicación con los pacientes que después de todos estos años y de ver toda esta evolución, pues siempre hay un vínculo, ¿no? Espero que estas sesiones con invitados como el doctor Mahfouz nos puedan compartir y nos puedan aportar mucho más allá de lo que nosotros vemos por imagen, sino sus opiniones del manejo y del tratamiento, porque también es importante para nosotros saberlas y para mejor integración de manejo de las pacientes. Yo creo que es indispensable la relación con ustedes, Toño. Siempre, sí, claro, y la comunicación. En la medida posible, generalmente estamos en comunicación con ustedes, que es valiosísimo, y yo creo que así debe de seguir en pro de nuestras pacientes, ¿no? Claro, sí, sin duda. Sin duda, y también, además de la comunicación entre el clínico y el radiólogo, una pieza importante en el abordaje multidisciplinario siempre también es el patólogo. El patólogo, el estar comunicados con él siempre nos va a dar información
muy valiosa para tomar decisiones terapéuticas. Sí, sí, nos había estado acompañando la doctora Isabel Alvarado, pero malamente ahora nosotros no le avisamos con tiempo. Y sí, realmente ha sido valiosa y nos va a seguir acompañando. Gracias por ese comentario, Tom. Nada más para recordarle, todas estas sesiones que hacemos, pues también se van a la página de YouTube. Entonces, para que los podamos continuar viendo. ¿Cuándo es la sesión próxima, Marisa? Estamos turnando a los 3 centros. Sí, Para que conozcan a las diversas radiólogas que existen en los 3 centros, que estamos a sus órdenes. Y siempre es es el último martes de cada mes. 30 de mayo. Cambió la hora desde hace un par de meses a las 19 horas y creo que han resultado cómodos para la mayoría según las encuestas. Y pues les pedimos que nos sigan acompañando si no hay más preguntas. Es muy valiosa su opinión y su calificación de los ponentes. Esto nos hace estar en la lucha diaria. Así No es. sé si hay más preguntas, Marisa, por la hora. Sí, yo creo que ya estamos un poco pasados. La próxima sesión va a ser el 30 de mayo, doctora, y le tocaría a Lomas Altas la sesión. Yo vuelvo a agradecer a usted la oportunidad de poder participar en estas sesiones, a mi super equipo, que no nada más nos vestimos igual de negro, pero siempre estamos integrándonos para crecer y para dar una mejor atención a nuestros pacientes. A ustedes, los clínicos, nuestros ginecólogos, nuestros cirujanos y todos aquellos equipo multidisciplinario, todas sus opiniones es muy importante para nosotros, es aprendizaje, es retroalimentación para seguir creciendo y para seguir aprendiendo y sobre todo para darle lo mejor a nuestros pacientes. Y pues yo creo que con esto terminamos. Doctor Clemenceau, que también está aquí, muchas gracias. Muchos Y bueno, saludos. están desde Venezuela, Colombia, Perú. Bueno, así que muchas gracias. Gracias a todos Buenas nuevamente. noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. Bye.